Para un latinoamericano, estar en Europa es también ver un experimento extraordinario que es la integración europea. 27 países con distintos idiomas, culturas, religiones han logrado un espacio geopolítico, histórico y además una política común, una diplomacia común. ¿Cómo ve Join Aspuro, que es psicólogo y escritor venezolano, está en España ese fenómeno de integración cuando en América Latina ha sido tan difícil? Lo has mencionado yo en muchos programas, los sueños de Bolívar y Miranda, ¿no? Sí, Europa, como tú y todos los oyentes lo saben, Europa ha vivido épocas muy traumáticas. La construcción de Europa no ha sido nada fácil. Y lo que finalmente fue logrado en la segunda mitad del siglo XX, como secuela de la posguerra, como secuela de aquella tragedia del nazismo, del comunismo, de los totalitarismos, Europa finalmente llega a la convicción, sobre todo cuando la Europa del Este va liberándose, llega a la convicción de que frente al polo que significa Estados Unidos y el otro polo en la antigua Unión Soviética, era necesario un diseño geopolítico de fuerza, que además aprovechara las ventajas de suprimir barreras aduanales, bajar aranceles, facilitar la integración y además de ello, facilitar una economía de tal manera regulada que evite que unos monopolios presionen al pequeño productor, que se aprovechen las ventajas competitivas. Hoy en día, pues la Unión Europea sigue siendo una referencia, no solo en lo económico, en lo político, sino sobre todo es un baluarte de la civilización. Porque uno de los requisitos de la Unión Europea es el que los países deben mantener una escala de valores políticos, sociales, básicos para poderse integrar a ella. Sí, dos premisas fundamentales que son el desarrollo y la democracia, ¿no? Exactamente, y por eso hay en cola un grupo de países que no terminan de entrar, el caso de Turquía, por ejemplo, y otros más hacia la Europa del Este, que no pueden totalmente entrar porque sus estándares democráticos son deficitarios. Y que castigan a quien no los cumple. Exactamente. De hecho, cualquiera puede retirarse y solamente el Reino Unido, pero ahora aspira nuevamente a regresar por las ventajas que da la Unión y la integración. Sí, sí, sabes que el Brexit hoy en día una mayoría ajustada de los ingleses, de los ciudadanos del Reino Unido en general, consideran que fue un error separarse de Europa. Pero en todo caso, yo reivindico eso frente a los problemas del fundamentalismo fanático religioso, del terrorismo que a veces lleva implícito, de los desajustes en el mundo y de las ambiciones de los polos. Yo reivindico una Europa republicana en general, con monarquías parlamentarias también, democrática, civilizada, que garantiza la libertad a los ciudadanos en todos los aspectos. Que es el caso de España, que es una monarquía pero parlamentaria, Exacto. en donde además las elecciones eligen y después los congresos deciden. Sí, a pesar de la izquierda o la derecha, hay tranquilidad con sus matices, pero Europa es un ejemplo de democracia. Sin duda, y España tiene una peculiaridad interesante en esa monarquía parlamentaria, y es que el rey sirve como un factor de equilibrio y es en una España que está integrada a la Unión Europea y está integrada a la OTAN. España, el rey de España es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y eso, aunque el presidente de la República, del signo político que sea, nombra al ministro de la Defensa, sin embargo el rey de España es el que acata la Fuerza Armada en general, y por eso es una garantía de apoliticismo, de imparcialidad, de obediencia a los factores cívicos. Además dio el ejemplo de una transición del franquismo a la democracia con acuerdo de todas las fuerzas políticas y una constitución que es ejemplar, la del 78, ¿no? Sí, que lamentablemente algunos con poca memoria, una minoría, y otros por determinadas visiones políticas intentan acabar con esa constitución, que fue ejemplar, incluso referencia para América también. Muchas de las constituciones, sí, la del 78. inclusive la nuestra también. Sí, cómo no. En muchos aspectos siguió la Constitución española, sobre todo con el Estado social y de derecho, que es fundamental, que es propio de la Unión Europea. Claro. Y en cuanto a la migración que tú tocaste, que es interesante esa observación de la facilidad de la inmigración latinoamericana o hispanoamericana frente a las culturas, religiones y civilizaciones distintas. El presidente de España está en una gira por África,
Sí. tratando de hablar de migración circular, Sí. de manera que Europa ayude, pero en sus países de origen, a esos inmigrantes que vengan y vuelvan a regresar a sus países. Sí, personalmente, sin yo estar ubicado en la onda ideológica del presidente español, en ese punto creo que tiene razón, en tanto en cuanto, en la medida en que se pueda, desde la Europa próspera, se pueda ayudar a esos países del Magreb, del Sahel, países como Mauritania, donde acaba de estar el presidente de España, o Senegal, o Burkina Uganda, Faso, Uganda, se les pueda ayudar generando empresas, empleo, fomentando sus recursos materiales y humanos, educación, salud, invitándolos a quedarse en sus países en mejores condiciones de vida, sin duda que eso alivia la presión migratoria sobre Europa. De todas maneras, tú que eres psicólogo, una de las áreas donde más se sufre es esa doble nacionalidad de la vivencia de estar en un país y recordando permanente al otro. Claro. Todos los olores, los sabores, las experiencias, es como una especie de estar dividido entre lo que se tiene y lo que se tenía o lo que aspira uno a tener. Claro, Julio, a mí me lo preguntan mucho en los programas de radio y televisión allí, y yo les digo con todo respeto a los españoles, pues yo soy hijo de españoles, pero yo les digo, cuando uno es venezolano raigal, cuando uno nació oyendo su himno nacional, su bandera tricolor, cuando uno desde niño come sus arepas, sus tequeños, y su pabellón y sus fiestas de diciembre, uno tiene lo que los portugueses llaman saudades. Que no tiene traducción al español, pero que es una mezcla de alegría y tristeza, ¿no? Una nostalgia. Una nostalgia. Y quienes somos pues venezolanos, y me voy a decir con el perdón de mis amigos del Caracas, quienes somos magallaneros, Claro. y jugamos pelota y nos criamos y nuestro estudio, nuestro dominó, nuestra vida, nuestra gente, nuestras hermosas mujeres, nuestra gente culta y la gente trabajadora, pues uno, por más que lo atiendan bien allá, la referencia, la nostalgia, el deseo de volver nunca va a desaparecer. Bueno, qué bonitas palabras para terminar la entrevista. Espero que cuando vuelvas tengas esa misma emoción y esa misma vitalidad que siempre has tenido. Y bueno, son ejemplos de venezolanos que están afuera, pero quieren de vez en cuando ver su sol, su montaña, Queremos. sus arepas, sus pequeños y la música que es tan hermosa. Julio, créeme, interpreto el sentimiento de tanta gente por allá, en todo el mundo. Queremos volver, por supuesto, en circunstancias más favorables. Bueno, ojalá y así sea. Nosotros vamos a seguir conversando. Ahora pasamos al tema de la emergencia del problema verde en el mundo con la doctora Maldonado, Lois Maldonado, quien es dirigente del Partido Verde de Venezuela, del Movimiento Ecológico, y uno de los retos que tiene la sociedad, Europa lo ha dicho, es el tema ecológico y ambiental. Ya regresamos.